Buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias por su puntual asistencia. Vamos a hacer una pequeña revisión, como he dicho, observaciones sobre los trabajos grupales que ustedes han enviado sobre las asignaciones relacionadas con eh, un ensayo, digamos, un trabajo descriptivo, ¿no? Que les había pedido alrededor de eh, el tema del COVID, ¿no? Que cada uno de los 6 grupos tuvo un tema diferente. En el caso del primer grupo, bueno, en términos generales, ¿no? Para todos los 6 grupos hay una estructura que implica 4 partes, ¿no? El trabajo consta de 4 partes. Primero, un cronograma regulatorio, luego una introducción relacionada con cada uno de sus temas, luego venía el cuerpo del trabajo y finalmente una breve conclusión, ¿no? Eso estaba en las 2 primeras páginas de la rúbrica de cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo número 1, que se trataba sobre el estado de sección, básicamente lo que me incluyó fue una serie de eventos, eso sí, bien eh, referidos, ¿no? Es decir, incluyendo tanto las fuentes bibliográficas como las respectivas citas, o sea, en lo que han hecho, lo han hecho bien. Sin embargo, básicamente se han centrado exclusivamente en la identificación de eventos, nada más, exclusivamente, sin tomar en consideración el punto 2, que dice de introducción, y entiendo que la mayor parte del trabajo sería el punto 3, ¿no? El cuerpo. Sin embargo, no se lo subdividió, ¿no? Como está en 3.1, 3.2, 3.3, qué sé yo, ¿no? Como estaba en los lineamientos. Por lo tanto, en este caso, para el grupo número 1, es un trabajo que no cumple pues, los requerimientos para una nota que entiendo tendrían expectativa los estudiantes. Por ejemplo, no les doy una pista. Con respecto a la parte que dice introducción, que se proporciona una breve explicación de la jurisdicción del estado de sección. Les recuerdo a los estudiantes que, si bien es cierto, se ha citado las resoluciones del COE nacional, el hecho cierto es de que la norma superior o la norma suprema es la Constitución, ¿no? En el caso ecuatoriano. En ese sentido, pues tendrían que hacer referencia a la misma, a la Constitución y a los artículos en donde se indica lo relacionado con el estado de sección. ¿En qué parte de la Constitución se habla del estado de sección? ¿No? Les indico a los estudiantes del grupo 1. En el artículo 140, ¿no? En el artículo 140 de la Constitución dice que el, presidente de la República eh, cuando envía eh, un proyecto de ley a la Asamblea, el presidente pues solamente puede enviar un proyecto de ley y no puede enviar otro, excepto si es que se ha decretado un estado de sección, ¿no? Esta es la primera ocasión donde hace referencia al estado de sección,
que es un momento en el cual, es el único momento en el cual el presidente puede mandar más de un proyecto de ley económico urgente, ¿no? Y eso se vio efectivamente en nuestro caso. Cuando estuvimos nosotros en estado de sección, el presidente Moreno envió dos proyectos de ley, ¿no? Un proyecto de ley que era la ley de apoyo humanitario y también mandó un segundo proyecto de ley, ambos económicos urgentes, que era el proyecto de reforma en las finanzas públicas. Entonces, tendríamos que hacer referencia a ese artículo 140 que, de la Constitución, en el cual se dice que en el estado de sección es el único momento en el cual se pueden enviar los proyectos de ley y que efectivamente eso ocurrió en el Ecuador. También es importante que los estudiantes del grupo número 1 en esta segunda parte, en la parte introductoria, incluyan el contenido del artículo 164, 165 y 166, ¿no? Estos tres artículos forman parte de la sección cuarta, que explícitamente dice estados de excepción. El presidente es el que decreta el estado de excepción y durante el mismo, pues tiene 8 potestades, ¿no? Que están explicitadas en el artículo 165, y a su vez, pues ese estado de excepción no es una carta blanca, ¿no? Sino que eh, plantea que se valide tanto ante la Asamblea como ante la Corte Constitucional, ¿no? Esa es la institucionalidad en el Ecuador. Ya, entonces estas reflexiones con respecto al trabajo que, que recibí del grupo 1, ¿no? Por lo tanto, dado que lo enviaron desde el correo de uno de los estudiantes, pues tendrían que volverlo a enviar, volver a enviarlo desde eh, otro de los estudiantes, desde otro correo. Profesor, Sí, disculpe que le interrumpa, hay un compañero que se lo puede aceptar, compañero Leo Mendoza. sí, listo. Entonces, esto con respecto al tema número 1. Buenas tardes, profe. Ya está aceptado el estudiante. Gracias. Entonces, esto con respecto al primer grupo. El segundo grupo trabajó el tema de vigilancia y cumplimiento. El segundo grupo pues ha hecho un trabajo muy bien, muy bueno, ¿no? De hecho, se ha ajustado al formato. Por lo tanto, no tengo mayores comentarios, ¿no? Con respecto a este grupo. Está pues un trabajo acorde a lo que se había planteado, ¿no? Tal vez en el cronograma regulatorio hubiera sido interesante que explicite fechas, ¿no? Las fechas de aplicación de técnicas de vigilancia y cumplimiento, el tema del el confinamiento, por ejemplo, ¿no? ¿En qué fecha se estableció dicho confinamiento y si es que existieron algunas novedades respecto al incumplimiento de el semáforo rojo, cuando este duró, ¿no? Recordemos que duró el semáforo rojo hasta por lo menos la segunda semana del mes de mayo, ¿no?
confinamiento empezó desde el mes de marzo, ¿no? Desde casi la mitad del mes de marzo hasta casi la mitad del mes de mayo, ¿no? Que fue por lo menos la fecha en la cual Guayaquil salió del semáforo rojo, pasó al semáforo amarillo. Y de ese momento hasta acá, pues ya vamos casi 2 meses. Y más bien, esta semana las noticias no han sido tan afortunadas. Ustedes han revisado. En las noticias más bien sale que no solo en Quito la situación está crítica, sino que nuevamente en Guayaquil los hospitales vuelven a estar congestionados y la alcaldesa pues ha tenido que limitar algunas cuestiones, ¿no? Así como alertar también que el paso a la luz verde, al semáforo verde, pues está todavía lejos. Tal vez eso podría faltar, ¿no? Especificar fechas concretas de eventos concretos, así unas 3 o 4 fechas, ¿no? Respecto a eventos relacionados con vigilancia y cumplimiento. Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, solamente como para darles una pista a los estudiantes de este grupo, que está bastante elaborado. Recordemos que primero se cierran los aeropuertos, ¿no? Y se impide el ingreso de personas del extranjero. Y luego, en un momento determinado, el COE nacional exige a las personas, ya cuando se abren los aeropuertos, exige que éstas tengan que presentar un certificado, ¿no? Un certificado de, eh, de no tener pues el coronavirus SARS-2, ¿no? Entonces, este es este es un ejemplo, ¿no? de una regulación relacionada con vigilancia y cumplimiento, ¿no? Son normas técnicas, ¿no? En este caso, de movilidad aérea, ¿no? De tráfico de personas que vienen por los aeropuertos, ¿no? A nivel internacional. También recuerden ustedes que han habido limitaciones al tema de a espacios cerrados, ¿no? A concentración de personas en espacios cerrados, ¿no? Han habido, así como también, pues, había un incumplimiento de eso, ¿no? En algunos casos. ¿Qué ha pasado cuando las personas no han traído esa certificación, ese certificado de salud? Pues entran en una etapa de cuarentena, ¿no? Y los viajeros que llegan de otras partes del mundo tienen que alojarse en un hostal o en un hotel y obviamente ellos asumen el costo de eso hasta que las autoridades de salud logran comprobar pues, que no tienen problemas de coronavirus. Entonces, ante ese incumplimiento hay un mecanismo de control, de vigilancia. Lo mismo en el caso de las personas que no se someten a esta limitación de los actos públicos, perdón, de los eventos en lugares cerrados, ¿no? También pues reciben sanción, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento les mencioné como un ejemplo que han existido fiestas, no solo en Guayaquil, sino en otros cantones de la costa, que han salido en los medios de comunicación y luego pues familias enteras han tenido que ser sancionadas, ¿no? Por incumplimiento de esta norma. Bien, entonces sería de completar esto en el caso del grupo número 2, que, insisto, lo han hecho bastante bien. En el caso del grupo número 3, en el caso del grupo número 3 tenemos
el tema de la arquitectura legal financiera. Este grupo también pues ha hecho una importante introducción, ¿no? El cuerpo se ha ajustado precisamente al formato que fue planteado, al igual que se culmina con una conclusión también. Y lo mismo, ¿no? Lo que faltaría tal vez es identificar concretamente fechas, ¿no? Fechas en específico, como un pequeño resumen, ¿no? Como, por decirles algo, ¿no? Eh, una fecha, eh, abril 12, ¿no? Aprobación de la, bueno, no sería abril 12, sería como por abril 30 o tal vez inicios de mayo, ¿no? Publicación en el registro oficial de la ley de apoyo humanitario, ¿no? Publicación en el registro oficial de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿no? Es decir, el inicio, que es cuando el presidente presenta a la Asamblea el proyecto de ley, y el punto culminante, que es cuando se publica en el registro oficial, ¿no? Podríamos poner, estos serían los hitos, puntos claves, eh, relacionados pues con el tema de la arquitectura legal financiera, ¿no? Es decir, en esta primera parte del cronograma regulatorio es al menos identificar unas 4 o hasta 6 fechas, 4 hasta 6 fechas claves sobre eventos claves relacionados con lo que luego pues se desarrolla en el trabajo, ¿no? Eso también pues sería para que se incluya en el trabajo de los estudiantes del tema número 3. Ya, en el tema número 4, los estudiantes han utilizado un formato de paper, parece, ¿no? Un formato de, de trabajo de investigación, ¿no? Típico, lo cual está bien. Y sin embargo, a pesar de que sí han utilizado referencias bibliográficas, eh, el hecho es de que al parecer no han insertado la bibliografía. Ajá, no habían insertado la bibliografía. En algunos casos la bibliografía está, la referencia bibliográfica está mal elaborada. En otros casos sí está bien, ¿no? Porque sale Primicias Ecuador. Pero en otros casos pues sale como que lo han ingresado de una manera equivocada. El tema de la bibliografía en este grupo número 4 pues no está correcto, ¿no? Eh, hay, hay un problema allí. En el caso también del grupo número 3 que les había mencionado, tienen unas 2 o 3 citas, ¿no? En las cuales, si bien es cierto, no se identifica el autor, ¿no? Y por lo tanto sale anónimo. En ese caso, pues, habría que poner el comercio, ¿no? Como, como autor institucional, si es que es del periódico El Comercio, ¿no? O El Universo, etcétera, ¿no? Y también, pues, en las últimas eh, referencias bibliográficas, parece que hay un error al ingresar la información en el grupo número 3.
Ya, entonces el grupo número 4 tiene pues un trabajo mm, que si bien es cierto está respetando el formato, sin embargo muy, es bastante corto, ¿no? Es, podrían haber hecho más, ¿no? Se podría haber avanzado mucho más. De hecho, deberían de profundizar un poquito más, ¿no? El grupo 4 es el que hace referencia a la protección a los trabajadores, ¿no? Y precisamente, si bien es cierto, no se ha protegido a los trabajadores, precisamente lo que se tiene que escribir es que no ha existido eh, dicha protección. Han existido algunos acuerdos ministeriales, eh, y yo les mencioné a los estudiantes del grupo 4 algunos puntos relacionados con los acuerdos ministeriales, con la propia ley de apoyo humanitario, el tema de la reducción de horas, y estos acuerdos ministeriales tanto de el Ministerio de Trabajo como también del Ministerio de Salud y algunas resoluciones sectoriales, ¿no? Como por ejemplo el Consejo de Educación Superior o el Ministerio de Educación, donde se limitan las horas de trabajo para el sector público y también la reducción de la jornada de trabajo en el sector privado. Profesor. Y el teletrabajo también que se regula, ¿no? Sí, Leopoldo, decías algo. Sí, mil disculpas que le interrumpa. Lo que pasa es que, bueno, usted como sabrá, ese fue nuestro tema, pero el problema es que nosotros contábamos con que íbamos a continuar avanzando con eso. Entonces, como esto iba a ser únicamente una revisión, estábamos contando con ello para seguir Claro, avanzando. sí, sí, estoy haciendo acotaciones sobre cada uno de los trabajos para que luego, pues en base de ello, me puedan enviar una nueva versión, ¿no? Em, hay un solo grupo, que es el grupo número 3, el de arquitectura financiera, en el cual todos los estudiantes me enviaron el archivo, ¿no? Lo cual me dificulta un poquito porque en el resto de los grupos, pues el documento mejorado o modificado lo puede enviar un estudiante distinto al que envió originalmente el archivo, ¿no? Un estudiante envió el archivo, entonces otro compañero del grupo envía el archivo corregido. Simplemente sería nada más de habilitarle las fechas, ¿no? Nada más. En todo caso, igual, eh, lo que tendríamos que hacer cada uno de los grupos, ¿no? Es trabajar, mejorar en base a lo que les estoy indicando, ¿no? Y volver a enviar el documento, ¿no? En el caso del grupo 5, se dice alivio y protección empresarial. Efectivamente, ellos han identificado en el cronograma regulatorio fechas con sus respectivos eh, hitos, ¿no? Lo cual está muy bien. Hay una introducción. Luego, en el cuerpo, pues efectivamente van dando respuesta a cada una de las preguntas. Y pues finalmente una pequeña conclusión sobre los ganadores y perdedores de esta, en este caso pues fueron básicamente los ganadores, eh, la banca, ¿no? Fundamentalmente, y el sector empresarial corporativo. Eh, este trabajo está bastante bien hecho, ¿no? Es, creería que es el que está más completo de, de todos, ¿no? Entonces, incluso la bibliografía también está bastante cuidada, no hay, no hay errores, es un buen trabajo, ¿no? El grupo número 5
aparentemente no tendría necesidad de un mejoramiento. Y finalmente, la revisión del tema número 6. Empiezan con el cronograma regulatorio, ¿no? Definiendo fechas, tal como se había planteado, respetando también las preguntas, ¿no? Respondiendo a las preguntas que se plantearon como referencia el cuerpo del trabajo, ¿no? Identifican efectivamente los actores y plantean conclusiones también. Tal vez en este grupo les faltó insertar la bibliografía, ¿no? Que era simplemente pues poner insertar bibliografía en Word, ¿no? Lo acabo de hacer y efectivamente como sí habían trabajado en el administrador de fuentes, me están saliendo todas las referencias bibliográficas. Era el único punto que tenían pendiente, pero que lo he ingresado, ¿no? La bibliografía del grupo 6 y efectivamente pues está bien trabajada, ¿no? No hay problemas en la identificación de los autores, normalmente autores editoriales, ¿no? Es decir, El Universo, de periódicos, de medios de comunicación, ¿no? Vistazo, eh, Universo, que son medios escritos, o también eh, Primicias, por ejemplo, ¿no? Que es un medio digital. Me parecería que está bien, ¿no? A lo mejor algún pequeño detallito se les ha de haber escapado, pero por lo que estoy viendo también eh, es un trabajo que ha respetado de alguna manera los lineamientos que se habían planteado, ¿no? Eso, estimados estudiantes, entonces quisiera dejar el resto de la sesión, ¿no? Que tenemos hoy hasta las 7:30, para ver si los estudiantes pueden reunirse entre ellos mismos, ¿no? En grupos y corregir este avance que obviamente pues no lo puedo aceptar así tal como está en los grupos que he mencionado, porque si no implicaría una calificación baja, ¿no? Entonces, por hoy solamente vamos a quedarnos hasta aquí nada más, y para que los estudiantes tengan hasta el próximo día miércoles, ¿no? Hasta la próxima sesión que nos vamos a ver, y me entregan este trabajo ya mejorado en su versión final, ¿no? Eso, entonces, ¿no? Profe, De disculpe, repente, ¿alguna pregunta que tengan los estudiantes? sí, disculpe, profesor. Entonces tendríamos para el miércoles que entregar lo del avance y lo del deber con usted. Podemos dejar, el miércoles les planteé la tarea, ¿no? Sí, así es. La del, la del libro, ¿no? Sí, Ya, entonces dejemos hasta el próximo viernes, ¿ya? La entrega de este, de este avance de gestión práctica. Y lo que sí podrían hacer es aprovechar desde ahora, que son las 6 hasta las 7:30, claro, ¿no? Entre ustedes, a través de sus propios eh, grupos de Zoom, ¿no? Alguno de ustedes invita al resto de sus compañeros para mejorar este trabajo, ¿no? Es decir, tendríamos una semana completa entonces, ¿no? Hasta el próximo viernes, porque ya habíamos establecido que para el miércoles hay una tarea del libro, ¿no? La del capítulo 1. Entonces así
nos vamos a manejar. Ya, eso sería todo entonces por el día de hoy. Y a menos que algún otro estudiante tenga alguna otra consulta, vamos a terminar hasta allí la sesión, ¿no? Profesor, Sí, Pedro, te escucho. ¿qué grupos nomás, o sea, qué grupos tenían que modificar el trabajo? ¿Cuáles son los que les faltan o cuáles ya están para... Ya los he mencionado, ¿no? Los mencioné. El grupo número 1 es el que tiene mayor trabajo de todos, ¿sí? Porque tendría que adaptarse a la estructura establecida. En el caso del grupo 2, faltaría es el cronograma regulatorio, ¿no? El grupo 2 tiene bien desarrollado el resto de los ítems, pero en el cronograma regulatorio y tal vez en la conclusión también, ¿no? En el punto 4 tendrían que mejorar, ¿no? El grupo 2. El grupo 3 tiene problemas en la bibliografía, que tendría que corregirla. Así como también en el grupo 3, bueno, en el grupo 3 sí está identificado el cronograma regulatorio, ponen fechas allí, ¿no? Lo cual está muy bien. Tal vez lo que le faltaría en el grupo 3 es incluir dentro de la Constitución de Ecuador, en la parte del régimen de desarrollo se habla acerca de la política económica, ¿no? Entonces, en el grupo número 3 han puesto como introducción una serie de fechas, ¿no? Esas fechas en realidad son el cronograma regulatorio. Y más bien, en la parte que dice introducción, lo que tendrían que hacer es una referencia a los artículos de la Constitución que hacen referencia a la política económica, ¿no? A la política monetaria, a la política fiscal, así brevemente. No digo que copien y peguen todos los artículos del título sexto de la Constitución, que es el que habla del régimen de desarrollo, sino que mencionen los artículos específicos que hablan de la política monetaria, la política fiscal, ¿no? Hay que recordar que Ecuador, a pesar de estar dolarizado, esta vez es una confusión. Ecuador está dolarizado, no tiene moneda propia. Hay personas que piensan que porque no tiene moneda propia no tiene política monetaria, ¿no? Y eso es incorrecto. Ecuador tiene política monetaria. Lo que no tiene es emisión monetaria, ¿no? No tiene la capacidad de emitir billetes, de emitir dinero. Pero puede hacer política monetaria a través de las operaciones de mercado abierto, las tasas de descuento, el encaje legal, y con ello pues puede reducir o inyectar más liquidez a la economía. Y claro, ahí está la política fiscal, que es el principal instrumento que se utiliza, tiene que ver pues, con subsidios, impuestos, etc. Entonces, eso sería para completar en el grupo número 3. Les había mencionado que el grupo 4 es, bueno, ya lo justificó de alguna manera su compañero, ¿no? Era un avance nada más, pero el grupo 4 está pues muy limitado, ¿no? Tiene que incluir muchas más cosas, sobre todo que es un tema del cual en esta crisis pues se ha hablado mucho, ¿no? Las limitaciones a los derechos de los trabajadores. Y los grupos 5 y 6, que son los grupos que están más completos y que no tendrían realmente necesidad de podrían tal vez revisarlo y ir a lo mejor resolviendo alguna pequeño error, ¿no? Pero así, en términos generales, está bastante bien, ¿no? El grupo 6 se le pasó el tema de incluir la bibliografía, pero igual está bien elaborado, ¿no? Está bien hecho. Entonces, prácticamente los grupos 5 y 6 son los que tendrían menos trabajo que hacer, y los otros 4 grupos sí tendrían que hacer mejoras sustanciales, ¿no?
Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo el estudiante. Bien, entonces, nada más. Y esperamos pues que el siguiente resultado sea mucho mejor que el presentado hasta ahora, ¿no? Profesor, igual Gracias. disculpe, para comunicarle a los compañeros que hay una pregunta en el foro de retroalimentación de la unidad 1, para que la conteste. Ah, sí, sí, te agradezco mucho, ¿no? Dentro de la plataforma hay una pequeña pregunta de retroalimentación, ¿no? Esta pregunta no es calificada, no tiene nota. Sin embargo, es importante que los estudiantes den su punto de vista, ¿no? Es una pregunta que tiene una carga subjetiva. Yo les pregunto a ustedes cuál es, eh, desde su punto de vista, ¿no?, de las distintas opciones, cuál es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la que ustedes eh, eh, creen que es? Exactamente les voy a decir cuál es la pregunta. Está en el campus virtual, en comunicación y lenguaje. Tenemos el foro de retroalimentación, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los distintos modelos de comunicación les parece el más completo? En la clase anterior vimos algunos, vimos el circular, el de Shannon-Weaver, vimos un par más también. Entonces, un poco allí lo que les pregunto es su opinión, ¿no? Si es que les parece que es mejor el circular, ¿ves? ¿No? O el de Shannon-Weaver, ¿no? O alguno de los que vimos en el capítulo 1, ¿no? Este foro es importante para tener una actividad de retroalimentación, ¿no? De retroalimentación o de rebote, como también se lo denomina de acuerdo al modelo PASI. Efectivamente, te agradezco Adrián, porque se me estaba pasando eso. Así que eso lo pueden hacer también hoy mismo, ¿no? Es una forma como refrescar los conocimientos formales del capítulo 1. ¿Ya? Entonces, la semana que viene vamos a revisar ya el capítulo 2, ¿no?, que forma parte de la segunda unidad de nuestra materia y que tiene que ver pues, con la comunicación oral. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí entonces. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el próximo día miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, estimados estudiantes.